A estas alturas, casi todos los que ven este canal saben de mi gusto por las figuras de acción tanto de G.I. Joe Classified como de Action Force, creadas por Balaverse. Pero mientras que la línea de Hasbro tiene una mitología y un reparto de personajes más que anclados en la cultura popular, It's unacceptable. Look, G.I. Joe is beating us in the snow. G.I. Joe is fighting Cobra the enemy on land, sea, and air. G.I. Joe, American hero. And he's beating us in the air. Joe's chasing Cobra in a desperate race, soaring and diving in a great sky chase. A real American hero. There's only one man who can help us. It's him. What's in store for G.I. Joe? Find out in Marvel Comics. los de Balaverse, pues digamos que quedan un tanto bailando. Si bien G.I. Joe es una línea que en este momento está teniendo mucho éxito gracias a la nostalgia, Action Force es completamente lo contrario. Dicha línea ha salido adelante por ser una mitología que tiene mucho que contar. Pero este detalle también le juega un tanto en contra. Pues si bien las figuras son de alta calidad y el diseño de personajes es muy bueno, el rol que cada uno juega se queda un tanto, pues digamos, en el limbo, o por lo menos ignorado por la mayoría de las personas. Pero una vez que uno empieza a adentrarse en el mundo de Action Force, se da cuenta que el universo creado por Bobby Bala es muy interesante. Es por eso que aquí les doy una introducción al universo de Action Force. La división. Todo inició con un evento que se encargó de crear una separación entre los estados de la Unión Norteamericana. Poco a poco, las diferencias entre las distintas entidades fueron creciendo. En teoría, esto no debió pasar, pero ocurrió. Los políticos intentaron mantener el control de la situación, pero el problema era demasiado grande para cualquiera. Las diferencias entre lo que algún día fue una unión de estados eran irreconciliables, por lo que decidieron aplicar ley marcial. Pero lo único que lograron fue crear un enemigo en común para ser combatido por los distintos estados. El antiguo gobierno se resistió, pero eventualmente fue derrotado. El clavo final en el ataúd fue cuando en 2028 California fue devastada por un terrible terremoto que terminó por destruir a más de la mitad del estado. Los restos del antiguo gobierno se enfrentaban a una sangrienta revolución, la cual los tenía maniatados. Y es por eso que se vieron imposibilitados a ayudar a todos aquellos que necesitaban auxilio en el otrora estado dorado. Poco después se dio la disolución de la Unión. La revolución cobraba facturas y esto llevó a que cada uno de los antiguos estados se convirtiera en su propia república. En un principio, las nuevas repúblicas lograron convivir en armonía y aunque los Estados Unidos de Norteamérica ya no existían, se mantenía un sentido de unión entre las nuevas entidades. Pero esto no duraría, pues la avaricia siempre encuentra una manera de florecer. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Obviamente, hubo quien intentó reformar a los antiguos Estados Unidos, pero a su retorcida manera. Todo comenzó con un grupo de nuevos países que se unieron para formar una superrepública y poco a poco el movimiento fue cobrando tracción y atrayendo a varias entidades más. Fue meteórico, tan rápido que nadie recuerda cómo inició. Los medios lo cubrieron de una manera muy superficial y hasta cierto punto de forma positiva. La unión de estas repúblicas fue conocida como New Colonia. Se eligió un presidente para este estado, aunque no hubo elecciones, pero a nadie pareció importarle. El encargado de comandar las fuerzas de New Colonia fue un antiguo coronel del ejército americano, el cual se convirtió en la cabeza de las tropas de la caballería Garrison, la nueva fuerza militar de New Colonia. Un hombre recio y brutal,
que estaba convencido de que las Fuerzas Armadas debían ser la columna vertebral de la justicia y seguridad en el nuevo orden mundial. Eso debía darse a cualquier precio, incluso si eso significaba derramar sangre inocente. Muy pronto, el mundo conocería al hombre llamado Kerak. En muy poco tiempo, Kerak y la caballería Garrison se convirtieron en la fuerza militar predominante en New Colonia. No eran un ejército de mercenarios, eran un grupo de guardianes de la libertad que representaban los ideales de su nación y que buscaban restablecer antiguas glorias, la gloria de New Colonia. No todas las repúblicas estaban de acuerdo con la idea de unirse a esta nueva nación. Hubo muchas que se enfrentaron a la fuerza de la caballería, y aquellas más pequeñas que no tenían infraestructura para combatir, recibieron una opción para resistir el yugo de New Colonia. Una fuerza de combate a sueldo. The Swarm. Fue como si salieran de la nada. Un grupo militar con tecnología de última generación, con una estrategia imbatible y solo un propósito. La mera presencia de las tropas Swarm en la frontera de una república era suficiente para que New Colonia se mantuviera alejada. La pregunta era, ¿esto se daba por miedo o había algo más? Pequeños incidentes violentos fueron aplacados por la supremacía de Swarm, quien, sin menor problema, aplastó a las fuerzas locales que se atrevían a resistir su presencia. Pero todo tiene un costo, y en este caso, el precio a pagar fue muy alto, pues los gobiernos que dieron entrada a este enjambre se dieron cuenta muy tarde de que no había escapatoria del control de Swarm. Las repúblicas, que no eran afines a New Colonia ni al ejército Swarm, pronto fueron víctimas de ataques de ambos grupos. Los medios reportaron su adición de manera pacífica, pero esa no fue la realidad. Por un lado, Kerak se encargó de tomar a estos nuevos países por la fuerza. Por otro lado, Swarm decidió esperar. ¿Pero esperar a qué? Se formaron resistencias en varios lugares a lo largo de lo que algún día fueran los Estados Unidos. Pequeños grupos paramilitares formaron un ejército para repeler el ataque de las fuerzas invasoras. Poco tiempo después, New Colonia se encontraba en la parte más alta de la cadena alimenticia de tipo político. Eran ellos los que regulaban el comercio, llegando al grado de imponer toques de queda en los estados más pequeños. Esto con el pretexto de que era para su propia seguridad. Sin gran resistencia que ofrecer, muchos de los estados más pequeños se rindieron y dejaron que New Colonia dictara las órdenes. La nación estaba en guerra, pero desde lo más secreto se formó una alianza, la cual se encontraba lejos de los ojos aparentemente omnipresentes de The Swarm. Con la ayuda de distintos aliados internacionales que atestiguaron los alcances del yugo de New Colonia y que temían a lo que estos fueran capaces, se formó un equipo, o mejor dicho, una fuerza de acción. Así que, señores, ahí lo tienen, el origen de la historia de Action Force de Valaverse. Todo esto fue sacado del sitio oficial, dígase de valaverse.com, en donde pueden encontrar, pues ahora sí que en inglés, pero bueno, esta misma historia con 3 imágenes. Así que decidí ilustrarla para darle un poquito más de vida. Las fotos son sacadas del canal de The Amazing, así que vayan a darse una vuelta por su canal. Es un gran reviewer, tiene grandes reseñas de distintas figuras. Les va a gustar. Por mi parte, señores, es todo. Ya saben, por favor, denle like al video si es que les gustó, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse, activen las notificaciones y todas esas cosas que siempre les ando gorroneando. Yo soy Flash. Ahí nos vemos.